Los cumpleaños son momentos muy agradables. La familia y los amigos se reúnen para celebrar, y esto se hace en el aniversario del natalicio. Todos conocemos la fecha de nuestro nacimiento, y esta fecha es tan importante que el gobierno lleva registros muy cuidadosos del hecho. Pero ¿cómo se sentirían ustedes si yo llegara a su casa y anunciara que había decidido cambiar la fecha de su nacimiento? Dudo que algunos quedarían contentos. Particularmente si la única razón que yo tengo para cambiar la fecha fuese simplemente que a mí me gusta un día distinto. Este programa trata un punto similar. ¿Cómo es que el día de adoración que Dios ha apartado para celebrar el cumpleaños de la tierra fue cambiado? La autoridad de Dios ha sido desafiada desde el comienzo de la existencia humana. En el jardín del Edén, Adán y Eva decidieron desobedecer el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Más tarde, a la nación de Israel se le advirtió de no poner su confianza en los dioses de las otras naciones. En Deuteronomio 12, 30 al 32, por ejemplo, Dios le dio instrucciones específicas sobre la forma que debían adorarlo. Pero Israel fracasó vez tras vez al no obedecer este mandato. Constantemente desafiaba la autoridad de Dios, adoptando las prácticas de adoración y los dioses paganos que los rodeaban. Para ganarse la lealtad de Israel, Dios demostró su superioridad sobre los otros dioses en muchas ocasiones. Uno de los más dramáticos encuentros entre el Dios del cielo y los dioses paganos se llevó a cabo en el Monte Carmelo, al norte de Israel. Acab, el rey de Israel, había arrastrado a la nación a la adoración del dios de la fertilidad, Baal. Se adoraba a Baal porque era responsable de enviar la lluvia y hacía crecer las siembras. Pero el Dios de Israel mostró su superioridad sobre Baal al traer una sequía que duró más de 3 años. ¿Cuánto tiempo estaréis indecisos entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, adoradlo. Y si Baal es Dios, adoradlo a él. El pueblo guardó silencio. Consigamos 2 toros. Que los profetas de Baal corten un toro en pedazos y que lo coloquen sobre la leña de un altar, pero que no le prendan fuego. Yo haré lo mismo. Luego que los profetas de Baal oren a su Dios y yo oraré al mío. Entonces, el Dios que conteste con fuego, ese es el verdadero Dios. Y el pueblo respondió, lo que dices está bien. Así que los profetas de Baal gritaron frente a su altar hasta el mediodía. Pero su Dios no envió fuego, ni una chispa. Así llegó el turno de Elías. Dio una orden extraordinaria. Pidió que se derramaran 12 cántaros de agua sobre su altar. Entonces oró. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, haz saber hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todo lo que me has ordenado. Contéstame, oh Dios, para que esta gente sepan que tú eres Dios y que estás reviviendo sus corazones. Con esta dramática demostración no le quedó duda a Israel que Dios tenía autoridad suprema. Se demostró que los dioses paganos eran impostores. También quedó claro que Dios amaba a Israel y deseaba restablecer su relación con ellos. Eso quedó demostrado tangiblemente cuando Elías pidió lluvia, porque esa tarde Dios envió una tormenta que acabó con la sequía. Desafortunadamente, las demostraciones de la autoridad de Dios durante la historia de Israel no dejaron profunda impresión. El asunto de la autoridad de Dios en contra de la autoridad del hombre continuó hasta la era cristiana.
Mientras la iglesia crecía, los apóstoles predijeron que se levantarían falsos maestros que corromperían la enseñanza de la Escritura. Estos falsos maestros traerían furtivamente ideas que minarían la autoridad de Dios y su ley. En este programa examinaremos en detalle cómo impactó este proceso la autoridad de Dios y sus mandamientos, y cómo esto afectó también las creencias y prácticas de la iglesia. Escuchemos entonces a Alejandro Brullón en su tema titulado Una ley desafiada. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa. Hemos llegado a la parte donde Daniel bosqueja en detalle los combatientes de este grande conflicto que culminará finalmente en un enfrentamiento semejante al de los días de Elías. Antes de ver específicamente esto, repasaremos uno o dos de los puntos que estudiamos en nuestro último programa. En el transcurso de la historia, los hombres nunca han podido mejorar los 10 mandamientos. Los mandamientos de Dios han servido como la base de los gobiernos alrededor del mundo. Sin embargo, Daniel predijo que un poder trataría de cambiar la ley de Dios. La Biblia dice que los 10 mandamientos de Dios son la imagen del carácter de Dios reflejada como en un espejo. Ustedes saben que es imposible cambiar la imagen de alguien sin antes cambiar el carácter de esa persona. Y nosotros sabemos bien que Dios no cambia absolutamente. A pesar que el poder del cuerno pequeño piensa cambiar la ley de Dios, en realidad no lo puede hacer. Tratará de hacerlo. Y de alguna manera conseguirá engañar a mucha gente que no percibirá el modo astuto y sutil como los engaños serán introducidos. El diablo tiene una verdad falsa. Miren ustedes, para que algo pueda ser falso o fraudulento, tiene que parecerse mucho al original. Para el ojo no especializado, el artículo debe verse como genuino. La diferencia debe ser prácticamente imperceptible. Esta es la forma como el diablo ha trabajado a través de los siglos. Por eso se le ha llamado el maestro engañador, porque él sabe cómo engañar, especialmente a aquellos que han crecido en un ambiente cristiano. Sus engaños deben ser sumamente sutiles, casi desapercibidos, para poder engañar a esas personas. La única forma que una persona puede discernir entre lo verdadero y lo falso es mediante la lectura de la Biblia. Esa es la única forma de averiguar lo que es genuino. Desafortunadamente hoy pocas personas realmente estudian la Biblia y por lo tanto estas personas son presa fácil para el enemigo. El diablo usa términos bíblicos para sus engaños, términos que suenan bien y la mayoría cree que todo eso es correcto. Dentro de unos instantes veremos cómo el diablo ha engañado a la vasta mayoría de personas alrededor del mundo con su engaño magistral. Pero antes que nada, vayamos a Daniel 7 y notemos nuevamente la profecía acerca del trabajo de este cuerno pequeño. Voy a leer. Y hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en mudar los tiempos y la ley. Y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Amigos queridos, hay dos cosas que la profecía dice que el cuerno pequeño tratará de hacer. Primero, cambiar los tiempos y después cambiar la ley. Al mirar los 10 mandamientos vemos que solamente hay un mandamiento que habla acerca del tiempo o que trata del tiempo. Y ese es el cuarto mandamiento. Miren cómo está registrado en la Biblia. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo al día de reposo y lo santificó. Todo el propósito del sábado es que el pueblo de Dios tenga tiempo para dedicarse a conocer mejor a su Creador. Vimos este punto en nuestro programa anterior.
Se necesita tiempo para estar con Dios cada día y estudiar la Biblia y para tener comunión y oración con Él. Pero Dios también dice que necesitamos pasar un día cada semana para desarrollar mejor la relación, para hacerla más estrecha, para que la comunión sea más llena de significado con Él. De esa manera podemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros durante la semana y también contar las bendiciones que Él nos ha dado. La vida con Jesús es como el matrimonio. Si un esposo y una esposa pasan tiempo juntos cada día, se profundiza la relación. Pero su relación matrimonial nunca será tan profunda como si esta pareja toma un día adicional para pasarlo juntos. La única forma que tenemos para conocer a Dios es pasando momentos especiales junto a Él. El mandamiento del sábado desempeña una función muy especial porque une el tiempo con nuestra relación con Dios. Si una persona obedece el cuarto mandamiento tal como Dios lo ordenó, y si esta persona desarrolla una sólida relación con Dios, es poco probable que esa persona no guarde el resto de los mandamientos. ¿Pueden darse cuenta ahora ustedes por qué el sábado ha sido atacado de forma particular? Porque Satanás sabe que destruyendo esto, destruyó todo. Por eso él hace todo lo que está en su poder para quitar el sábado. Su objetivo es destruir la relación de la persona con Dios. Una vez que lo ha logrado, esa persona termina sirviendo finalmente al enemigo. Esa es la razón por la cual no nos sorprende que Satanás haya atacado tanto el cuarto mandamiento de Dios. Él sabe que al destruir la relación que una persona tiene con Dios, esa persona eventualmente servirá a Satanás. No es sin razón que Dios nos habla tanto de este poder y su intento de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Al observar el cuarto mandamiento, o el mandamiento del sábado, notamos que específicamente el día sábado es el día en que Él desea encontrarse con nosotros. Miren lo que el texto bíblico dice. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora algunas personas dicen, ¿cómo podemos saber después de todos estos años cuál es el séptimo día? Déjenme compartir con ustedes una evidencia que yo creo que aclara cualquier duda. Vayamos a Lucas capítulo 23, del versículo 52 hasta el 24, versículo 1. Voy a leer. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitado lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual ninguno había sido aún puesto. Y era la tarde del día de preparación y estaba por comenzar el sábado. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Amigos queridos, aquí tenemos 3 días. El día de preparación, el día de sábado de acuerdo al mandamiento y el primer día de la semana. Ustedes pueden comprobar que se mencionan estos 3 días de manera clara. Yo les pregunto, ¿qué días son estos? Yo creo que eso es algo universalmente aceptado. Cada Semana Santa nos recuerda el día en que Jesús murió. Nosotros todavía hoy día lo llamamos Viernes de la Crucifixión. Eso es indiscutible. Pues bien, la Biblia dice que el día sábado, de acuerdo a los mandamientos, es el día entre el viernes y el domingo. La Biblia también lo llama de día de reposo. Ahora, agreguen ustedes a esto los millones de musulmanes que concuerdan que el día viernes, que es su día santo, es el 6º día de la semana. Por otro lado, hay millones de cristianos que creen que el día domingo es el día de la resurrección. Y además notemos
que más de 13 millones de judíos han guardado el día sábado desde la fundación de su nación más de 3.500 años atrás. ¿Se dan cuenta que no hay muchas dudas respecto al ciclo de los días? Más aún, en el mundo de hoy hay más o menos 105 idiomas que usan la palabra sábado para referirse al día de reposo. Por ejemplo, el latín sabbatum, el griego sabbatón. Dicho sea de paso, en Grecia, aún hoy día, la palabra para viernes se traduce todavía como día de preparación. En Rusia, la palabra es subota, en italiano sabato y en español sábado. Aún el idioma alemán llama al miércoles Mittwoch o mitad de la semana, con 3 días antes y 3 días después. Probablemente algunos de ustedes conozcan otros idiomas que usan la raíz sábado para el día de reposo. Ya les dije, hay 105 idiomas, así que pueden estar seguros que los días de la semana nunca se han confundido. Pero, podría decir alguien, ¿no hubo un cambio de calendario del calendario juliano al calendario gregoriano en 1582? Claro que sí, lo hubo. El calendario juliano, que recibió su nombre de Julio César, tenía demasiados años bisiestos. Como resultado de ello, el calendario fue variando considerablemente respecto al sistema solar. Para rectificar esta divergencia, se quitaron 10 días del calendario en 1582. Y al nuevo calendario se le llama calendario gregoriano porque fue ajustado en el tiempo del Papa Gregorio. Ustedes pueden observar el calendario de octubre de 1582 para ver qué fue en realidad lo que ocurrió. Lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4 y el viernes fue 15. Todos se acostaron el día jueves 4 de octubre en 1582 y se levantaron el día siguiente, viernes 15. La fecha cambió, pero no cambió el ciclo semanal. El día siguiente todavía continuó siendo viernes, 6º día de la semana, solo que 10 días más tarde en el calendario. El ciclo de la semana nunca ha sido cambiado ni ha sido alterado. Otro punto importante acerca del sábado es su origen. Noten el mandamiento en Éxodo 20:11. Voy a leer nuevamente. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo al día 7º y lo santificó. Claramente aquí se identifica el origen del sábado en el jardín del Edén, no en el monte Sinaí. Yo recuerdo que cuando era niño mi madre solía decir, Alejandro, recuerda hacer esto, o aquello. Eso generalmente indicaba que lo que me pedía que recordara era muy importante. Y yo no debía olvidar eso. Amigos queridos, Dios eligió esta palabra para recordarnos el sábado en el monte Sinaí. Dios pudo ver a través de los corredores de la historia y supo que este sería uno de los mandamientos que el mundo olvidaría. Así que nos indicó que lo recordásemos. Él sabía que nunca olvidaríamos los otros mandamientos si recordábamos el sábado, porque el sábado nos ayuda a desarrollar tal tipo de relación con Jesús que nosotros no desearemos quebrantar ninguno de los 9 mandamientos restantes. Es triste decirlo. El mandamiento específico que nos ayuda a conocer mejor a Dios es el mandamiento que la gente justamente ha olvidado. Vengan conmigo de vuelta al comienzo del mundo. Al fin de la semana de la creación, noten lo que Dios hizo. Él hizo 3 cosas con el 7º día que no hizo con ninguno de los otros días de la semana. Voy a leer nuevamente el texto. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento,
y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios al séptimo día y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Amigos míos, Dios hizo tres cosas con el sábado. Primero, descansó. Segundo, lo bendijo. Y tercero, lo santificó. En este día Dios hizo estas tres cosas que no hizo en ningún otro día de la semana. Él descansó, Él lo bendijo y Él lo santificó. Entonces le dio al séptimo día, dio el sábado al hombre y le dijo, ahora acuérdate de guardarlo. Ahora miremos esta palabra en Génesis 2:2. Descansó. Cuando Jesús terminó su obra de creación, Él descansó. La palabra hebrea descanso significa sábado. Quiere decir que llegó a ser el sábado de Jesús, porque en el séptimo día Jesús sabatizó o descansó. Este día no podía ser alterado, porque Cristo descansó en ese día séptimo, y eso lo convirtió en el día del descanso de Jesús. Si Jesús hubiera querido otro día, lo único que hubiera tenido que hacer era descansar en ese otro día. Entonces hubiéramos tenido 2 días, pero no lo hizo. El único día en que Cristo alguna vez descansó fue en el séptimo día. Ese es un hecho, y un hecho, amigos, no puede cambiarse simplemente porque alguien lo desea. Permítame ilustrar este asunto de la siguiente manera. Durante la Segunda Guerra Mundial, una señora en Glasgow, Escocia, hizo un tremendo descubrimiento. Ella había nacido el mismo día que Adolfo Hitler, y durante la guerra eso no era muy conveniente, se los aseguro. Así que esta señora se dijo a sí misma, no quiero tener mi cumpleaños en el mismo día que Hitler, lo voy a cambiar. Fue al registro civil donde registran nacimientos, muertes y casamientos y demandó cambiar el día de su nacimiento. Se le dijo que eso era imposible. No satisfecha con esa respuesta, la señora le escribió al gobierno inglés en Londres, nuevamente rogándoles que cambiaran oficialmente la fecha que compartía con Adolfo Hitler. Después de un tiempo recibió una respuesta que decía, estimada señora, nadie puede cambiar el día de su cumpleaños, simplemente es imposible. Puedo decir con mucho respeto que el mismo Dios no podría cambiar esta fecha, porque simplemente ese acontecimiento era un acontecimiento, no era teoría. Y siempre y cuando un hecho sea un hecho, tú no puedes cambiarlo, porque ya es un hecho, es una realidad. Jesús, querido, descansó en el día séptimo, y eso convirtió al día de descanso en el día de Jesús. Pero después de descansar en ese día, Jesús fue y bendijo al séptimo día. Colocó su bendición especial sobre ese día. Creo que la bendición es muy importante. Es el único día de toda la semana que Jesús bendijo. Donde quiera que voy escucho personas que oran para que Dios les bendiga. Yo creo que todos anhelamos la bendición de Jesús, y con razón. Bueno, Jesús ha llenado este día, sábado, con bendiciones. Allá mismo, en el principio, Él puso su bendición en este día. Frecuentemente me encuentro con personas sinceras que me dicen, Alejandro, un día es tan bueno como el otro, no seas tan radical. Bueno, quien quiera que diga semejante cosa está sugiriendo que el día que Jesús bendijo es igual a otro día que Él no bendijo. Pero no es así. Un día no puede ser igual que otro simplemente porque el séptimo día tiene la bendición de Dios y los otros días no lo tienen. Permítame ilustrarlo de esta manera. Tengo en mis manos 2 libros. Ambos tienen portada negra
y páginas blancas. Dentro tienen letras negras. Si yo tiro este libro ordinario al piso y me subo sobre él, nadie se sentirá disgustado. Pero si yo tiro este libro, la Biblia, en el piso y me paro sobre él, no cabe la menor duda que ustedes se sentirán muy mal. Yo podría decir, no se preocupen, un libro es tan bueno como el otro. Inmediatamente ustedes responderían, no señor, uno de los libros tiene la bendición especial de Jesús sobre él, se llama Santa Biblia. Y por supuesto, ustedes estarían en lo correcto. ¿Entienden? Eso es lo que hace la diferencia, la bendición de Dios. Lo mismo ocurre con el sábado. Lo que hace la diferencia entre el séptimo día de la semana y cualquier otro día es justamente la bendición que Dios puso sobre este día, que no puso sobre ningún otro día. Pero la Biblia dice más. Ella afirma que después de descansar en el séptimo día y bendecirlo, Dios santificó al séptimo día. La palabra santificar significa separar para uso sagrado o hacerlo santo. Así que después de descansar en el séptimo día y derramar su propia bendición especial en ese día, Dios santificó a este día, lo separó el sábado para uso divino. Esa es la razón por la cual el mandamiento del sábado dice, acordarte has del séptimo día para santificarlo. Así que para comenzar, Dios santificó este sábado y ahora nos invita a nosotros a continuar santificándolo. Tal vez podría ilustrarlo de esta forma. Yo decido por conveniencia guardar el día miércoles como mi día santo. Pero como ustedes sabrán, estoy muy ocupado los fines de semana con los deportes, con mis negocios, así que decido separar el día miércoles y guardar el día miércoles para el estudio de la Biblia y la oración. Yo te pregunto, ¿santifica eso el día miércoles? Aun si yo paso todo el día en estudio y en oración, ¿ese hecho santifica el sábado? No, porque no importa cuán fervorosamente y con cuánto espíritu de oración yo guarde el miércoles, no puedo santificarlo porque no era santo desde el principio. Nosotros, los seres humanos, no podemos santificar ningún día. Esa es la razón por la cual no importa cuán fervorosamente una persona guarde el domingo, esta persona nunca puede santificar el domingo porque nunca fue santo desde el principio. Esto nos ayuda a explicar por qué razón la muerte de Jesús en la cruz no cambió el sábado. ¿Se dan cuenta? El sábado fue hecho antes del pecado, antes que la muerte de Jesús fuese necesaria. La cruz se hizo necesaria únicamente después que el hombre pecó, pero el sábado, al igual que el matrimonio, fue creado en el jardín del Edén y es un monumento recordativo de la creación. El sábado no señala hacia la futura muerte de Jesús, señala hacia el pasado, a la creación. Por lo tanto, cuando Jesús murió en la cruz, su muerte solamente quitó aquellas ceremonias que entraron en el mundo después que el hombre pecó y que señalaban hacia el futuro cuando Jesús moriría en la cruz. También es interesante notar que los dos regalos perfectos que el Creador Dios dio a la humanidad, el sábado y el matrimonio, ambos están bajo el ataque especial de Satanás. El diablo sabe que cuando el matrimonio se quebranta, la sociedad pronto se debilitará y se desplomará. El diablo también sabe que una vez que los hombres se olviden del sábado, desaparecerá ese tiempo especial que Dios escogió para que pasásemos juntos con Él, conociéndole, disfrutando de su compañerismo. Y entonces cuando los hombres se olviden de esto, ellos también se olvidarán de su Creador. Esto nos ayuda a explicar por qué la teoría de la evolución se ha afianzado en la mente de la sociedad actual. Es obvio
que si el sábado hubiera sido mantenido como un monumento de la creación, hoy en día no habría en ninguna parte un evolucionista. No habría un escéptico o incrédulo. Pueden percibir por qué el odio que Satanás le tiene al sábado de manera que ha tratado de abolirlo. Ahora, si Jesús hizo el sábado, ciertamente Él será quien mejor pueda decirnos para qué lo hizo o para quién lo hizo. Voy a leer un texto bíblico para que ustedes vean. También le dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Por todas partes por donde voy encuentro personas que dicen que el sábado es judío. Pero cuando fui a la escuela aprendí que la palabra hombre, H-O-M-B-R-E, no se escribe judío, J-U-D-I-O, son diferentes. Es cierto que los judíos guardaron el sábado porque pertenecían al grupo llamado humano. Como ven, Dios nunca tuvo en mente desarrollar solamente una relación con los judíos. Lo que Él quería era relacionarse con el ser humano. De hecho, el sábado, al igual que el matrimonio, fue instituido 2500 años antes que existiese cualquier judío. Desde la creación hasta el surgimiento de la nación judía hay un periodo de tiempo mucho más largo que el que hay de la cruz hasta nuestros días. Cuando la gente me dice que el sábado es judío, me gusta recordarles que Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre. Luego dijo la misma cosa con relación al matrimonio, que la mujer fue hecha como un apoyo para el hombre. Si esto se refiere únicamente a los judíos, entonces sería bastante difícil para nosotros que no somos judíos, ¿no es cierto? Pero no, el sábado fue hecho para toda la humanidad, porque Dios quiere desarrollar una estrecha relación con su pueblo. Hemos visto cómo la Biblia dice que el sábado fue hecho para que sea una bendición para toda la humanidad. Y cómo vendría el cuerno pequeño y trataría de cambiar los 10 mandamientos de Dios y el sábado en particular. Ahora, si tal atentado ocurrió, la historia debe testificar del cambio que se intentó. La historia nos dice exactamente cuándo ocurrió el cambio y por quién fue instigado. Hemos notado lo que la Biblia dice acerca del sábado. Hablando de la historia del pasado, es interesante notar cómo fue cambiado del séptimo día al primer día de la semana. La historia es clara al respecto. ¿Cuándo y por quién se efectuó este cambio? La adoración del domingo apareció en la iglesia cristiana en una forma muy inocente. Les voy a explicar. Sus primeros defensores nunca soñaron que ocuparía el mismo lugar del séptimo día sábado. La adoración en el día domingo tuvo su origen en Roma durante el reinado del emperador Adriano en el siglo II de la era cristiana. Adriano persiguió incesantemente a los judíos en Roma porque se estaban rebelando contra el imperio romano. En un intento para separarse de los judíos y evitar ser perseguidos juntamente con ellos, los primeros cristianos romanos primitivos comenzaron a guardar el domingo juntamente con el séptimo día, para no ser confundidos. Pero gradualmente, esta práctica de guardar el sábado como día de reposo y el domingo al mismo tiempo en honor de la resurrección, se diseminó por todas partes en el mundo cristiano. Para enfatizar la importancia del domingo en honor a la resurrección, la Iglesia romana prescribió la adoración de un domingo en especial, en memoria especial de la resurrección, el llamado Domingo de Resurrección. Muchos cristianos deseaban celebrar la Semana Santa en la misma fecha cada año, pero Roma insistió que fuera en el día domingo cada año, y Roma ganó. Así que por muchos cientos de años después de Cristo,
los cristianos alrededor del mundo guardaron el sábado, pero en Roma se promovió la observancia del domingo como el día de la resurrección. Para la iglesia primitiva el sábado era un día de gozo y felicidad. Sin embargo, en Roma el sábado se convirtió en un día de ayuno, un día lóbrego, y el domingo en un día de delicia. Algunos comenzaron a anhelar la llegada del domingo y a tener miedo de la llegada del sábado. Esto gradualmente preparó el camino para que el sábado fuera completamente ignorado y ya la gente estaba condicionada para aceptar finalmente el domingo. Pero otras iglesias cristianas alrededor del mundo no siguieron de inmediato el ejemplo de Roma. Miren esta cita que voy a leer. La gente de Constantinopla y casi por todas partes se reúnen juntos en el día sábado, al igual que en el primer día de la semana, que nunca es observado en Roma o en Alejandría. Esta es una cita histórica. Así que tan tarde como el año 400 después de Cristo, los historiadores testifican que casi todos los cristianos todavía guardaban el sábado, pero que en Roma las cosas eran distintas. Habían dejado de guardar el sábado allá y ahora solamente estaban guardando el domingo. Así que vemos que se discutió considerablemente el asunto del sábado durante la última parte del segundo, tercer y cuarto siglo. La práctica de guardar los 2 días comenzó en Roma. Entonces la práctica de desdeñar el sábado y elevar el domingo comenzó en Roma. A medida que Roma se fue esparciendo y tomando jurisdicción de otras iglesias, también se esparció la observancia del domingo. Cuando la iglesia romana trató finalmente de tomar posesión de la iglesia celta en Inglaterra alrededor del año 600 después de Cristo, uno de los puntos de desacuerdo fue justamente el sábado. La iglesia celta se negó a someterse a Roma. Escuchemos lo que este historiador dice. Los celtas permitían a los sacerdotes casarse, los romanos lo prohibían. Los celtas tenían sus propios concilios y elaboraban sus propias leyes independientemente de Roma. Los celtas usaban una Biblia en latín en vez de la Vulgata y guardaban el día sábado como día de reposo con servicios religiosos especiales en domingo. Así que la observancia del sábado está tan arraigada en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento que a pesar de los atentados de la iglesia romana para reprimirlo y exaltar el domingo en su lugar, la verdadera observancia del sábado permaneció en la iglesia por más de 600 años después de Cristo. Fue solamente hasta después que la iglesia romana obtuvo el control completo de toda la cristiandad durante la Edad Media que el sábado se perdió de vista en la historia. Años más tarde, cuando la iglesia romana dio una mirada retrospectiva a través de los siglos al tiempo en que fue cambiado gradualmente el sábado para el domingo, abiertamente la iglesia pudo declarar que había cambiado el sábado al domingo porque todas las iglesias estuvieron de acuerdo, incluyendo la mayoría de los protestantes. Escuchen lo que dice ella misma. Voy a leer textualmente esto. Está en el catecismo. Viene la pregunta, ¿por qué los cristianos entonces observan el domingo en vez del día mencionado en la Biblia? Y el catecismo responde, la iglesia recibió la autoridad para hacer tal cambio de su fundador, Jesucristo. Él solamente confirió sobre su iglesia el poder de legislar, gobernar y administrar el poder de las llaves. Debe notarse que la iglesia no cambió divina, obligando al hombre a adorar, sino meramente cambió el día en el cual tal adoración pública debería ofrecerse. Hay otra pregunta. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Ustedes saben que tercer mandamiento porque la Iglesia Católica lo coloca en ese lugar. La respuesta es la siguiente. El tercer mandamiento es, recordaos que debéis guardar santo el día sábado. Pregunta, ¿cuál es el día sábado? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta,
observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Viene más una pregunta en otro catecismo. ¿Cómo prueba usted que la Iglesia tiene poder para ordenar fiestas y días festivos? Respuesta: por el mismo hecho de cambiar el sábado al domingo, lo cual permiten los protestantes, y por lo tanto ellos se contradicen a sí mismos al guardar el domingo estrictamente y al no guardar la mayoría de fiestas adicionales ordenadas por la misma Iglesia. Es difícil creer que una iglesia cristiana tan pura pudiera desviarse así de la verdad en apenas 600 años. Pero aquí hay una advertencia solemne para todos nosotros. La apostasía no ocurre de la noche a la mañana, ocurre gradualmente. Cuando se sacrifica un principio, por pequeñito que sea, una vez que eso ha sido sacrificado, es más fácil sacrificar otro y otro, hasta que la apostasía se hace profunda. Al comienzo del segundo siglo, la iglesia todavía era pura, pero para el final del segundo siglo era casi irreconocible, aunque era la misma iglesia. Durante el segundo siglo se sembró la semilla de casi cada herejía que entró en la iglesia en los siglos subsiguientes. ¿Qué fue lo que llevó a la iglesia a apartarse del verdadero sábado y a aceptar el domingo? Primero, un gran sentimiento contra los judíos. Los cristianos querían separarse de los judíos, especialmente después de la persecución de Adriano en el año 121 hasta el 124 después de Cristo. Porque cuando los perseguidores buscaban a los judíos, trataban de identificarlos por la guarda del sábado. El sábado estaba asociado con los judíos y por lo tanto la observancia del domingo probablemente vino a la existencia inicialmente para mostrar que los cristianos eran diferentes de los judíos. Tan grande era el sentimiento antijudío que el cambio doctrinal comenzó a infiltrarse disimuladamente. En segundo lugar, otra influencia que determinó la aceptación del domingo fue la diseminación de la filosofía gnóstica y platónica. Estas eran filosofías paganas tratando de tomar el control del cristianismo. El día de adoración de los gnósticos era el domingo, día consagrado al dios sol que ellos adoraban. Es aquí que viene la palabra domingo, día del sol, porque ellos adoraban al sol. Las influencias gnósticas y platónicas fueron mayores en Alejandría y en Roma. Esto le dio mayor apoyo al domingo como día de reposo. Escuchemos al historiador Gordon Lay cuando se refiere al mitraísmo, la religión del Imperio Romano. Miren lo que él dice. Nuestra observancia del domingo como el día del Señor aparentemente se deriva del mitraísmo. El argumento que a veces se ha usado en contra de esta declaración, principalmente que el domingo fue escogido por causa de la resurrección en ese día, no es bien documentada. Más tarde, cuando Constantino se convirtió al cristianismo, alrededor del 320 después de Cristo, trató de unir su imperio pagano con la fe cristiana. Constantino naturalmente facilitó las enseñanzas de los paganos, el mitraísmo y el gnosticismo, para que se unieran con la cristiandad. Así, sancionó en forma oficial el domingo como día de reposo al pasar la primera ley dominical legal, diciendo que todos sus súbditos deberían descansar en el venerable día del sol. Pero regresemos y notemos que Ezequiel añade otra dimensión a la verdad del sábado, cuando él dice lo siguiente, lo voy a leer. Y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. El sábado, mi amigo, es una señal de santificación. Santificación es el proceso mediante el cual Dios vive en la vida del creyente. De esta manera Dios cambia el carácter del creyente a la semejanza de su carácter divino. La evidencia exterior de que es el Señor quien nos santifica es justamente el sábado.
guardar el sábado indica que el cristiano está tomando tiempo para crear una relación sólida con Jesús. Esa es la forma como Dios cambia nuestra naturaleza pecaminosa y la hace semejante a su carácter. Nuevamente en el versículo 20, miren lo que dice. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. La Escritura claramente recalca el significado especial del sábado de Dios. Es una señal especial que el hombre reconoce al Señor. Es una señal de que el hombre tiene una relación con Dios. Es por eso que me encanta el sábado. Es un día de hermoso regocijo y de delicia y gozo en el Señor. En ninguna parte de la Biblia sugiere que esta sea una forma legalista de guardar el sábado, sino más bien significa separar un día para crear una relación especial con Dios. Es por esto, les confieso, que yo personalmente creo en el sábado. Y es por esta misma razón que he visto que miles de personas han dado el paso para guardar este día como el día del Señor. Muchos han venido y me han dicho, Alejandro, desde que comencé a guardar el sábado estoy recibiendo tal bendición. Y yo les digo, yo sé a qué te refieres. Como ven, en realidad Dios bendijo este día en el comienzo. Y cuando nosotros, su pueblo, hacemos lo que Él nos ha pedido que hagamos, recibimos esa bendición especial. Si tú, mi querido amigo, nunca has guardado el sábado, tienes delante de ti la oportunidad de probar y ver las maravillas que Dios hará en tu vida al aceptar el pacto de amor que Jesús quiere establecer contigo. Hay otro punto que solamente hemos mencionado al considerar cómo entró en la iglesia el domingo. Me refiero a la influencia del paganismo y del judaísmo sobre el cristianismo. Al ir al video ahora, veremos que hay otro factor que permitió que el domingo fuera más ampliamente aceptado. Tomemos un momento para recordar el proceso de cómo la humanidad cambió el día de adoración de Dios del sábado al domingo. Miremos el video ahora. La profecía de Daniel predijo que el cuerno pequeño trataría de cambiar los tiempos y la ley. El cuarto mandamiento es el único mandamiento que tiene que ver con el tiempo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. La práctica de adorar en domingo y no en sábado se realizó gradualmente durante muchos siglos y ocurrió en forma distinta en distintos países. Había muchas influencias en juego. Tomen por ejemplo a los cristianos que deseaban distanciarse de los judíos. Esto es irónico porque en el principio todos los cristianos eran judíos. Pero sus raíces judías hacían muy difícil distinguirse de ellos. Así que llegó a ser paulatinamente muy importante separarse. Particularmente porque los judíos hacían revolución contra la opresión romana y a la vez Roma dispensaba castigos sumamente rigurosos. Por ejemplo, en el año 70, Tito, el general romano, aplastó brutalmente una insurgencia, destruyendo totalmente la ciudad de Jerusalén y matando a casi todos sus habitantes. Puesto que la mayoría de los cristianos conversos eran judíos, ellos temían recibir el mismo trato. A medida que el cristianismo fue aceptado, trató de hacer su mensaje más aceptable a los paganos. Usando pinturas y esculturas como ayudas visuales, pudo explicar sus doctrinas a una audiencia mayormente iliterata. Con el paso de los años, estas imágenes de santos tomaron una dimensión supernatural que nunca se pensó en el principio. Además, muchos de los rituales paganos, como la adoración al sol y ceremonias de la fertilidad, fueron adoptadas por la iglesia cristiana para hacer la transición al cristianismo más fácil para los paganos.
Por ejemplo, el nacimiento de Cristo se celebró el 25 de diciembre, que es el mismo día que los paganos celebraban el nacimiento del dios Sol. Probablemente la mayoría de estas transigencias la Iglesia las hizo inocentemente, pero estaban en directa contradicción de algunos de los mandamientos que Dios recibió aquí en el monte Sinaí. Aunque la mayoría de cristianos adoptaron la práctica de adorar en domingo establecida por la Iglesia de Roma, hay evidencia en la historia que pequeños grupos rehusaron aceptar la autoridad de la Iglesia sobre la autoridad de las Escrituras. En la iglesia de Woodham Mortimer, en Essex, Inglaterra, hay una inscripción muy interesante en la lápida del Dr. Peter Chamberlain. Chamberlain es notable porque fue el médico de los 3 reyes de Stuart. La inscripción dice: de su religión era un cristiano que guardó los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fue bautizado por el año 1648 y guardó el 7º día como día de reposo por más de 32 años. Chamberlain es uno de los muchos hombres ilustres que guardaron el 7º día sábado en el tiempo de la Reforma. Otros incluyen a un abogado de Londres, un orador de la Casa de los Comunes, un profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge, muchos otros, algunos de los cuales fueron perseguidos por sus creencias. El mandamiento del sábado data del mismo crepúsculo del tiempo. Los primeros capítulos de la Biblia registran cómo Dios creó al mundo en 6 días. Trajo orden del caos y separó la luz de las tinieblas, el día de la noche, la tierra del agua. Creó a todas las criaturas que se mueven sobre la tierra, el aire y las aguas. El último día creó a los humanos. Vio que era bueno en gran manera. El 7º día lo pasó celebrando su obra de 6 días. Como un memorial apartó el 7º día como el día de reposo. Él lo bendijo, lo santificó y descansó en ese día. Dios no bendijo el acto de descanso, sino el día de descanso. Desde el comienzo de la nación judía en Sinaí hasta el nacimiento de Cristo el Mesías, los judíos observaron cada semana el día de reposo en sábado. Jesús mismo creció observando el sábado, y mucho de su ministerio enfatizó su importancia. Efectivamente, en el Sermón del Monte, Jesús declaró que la ley nunca sería abolida, ni en el más mínimo detalle. Esto incluía el día sábado. Cuando Cristo estuvo en la tierra, ratificó lo que Dios había ordenado en Edén y escrito en Sinaí. Cristo dijo que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Los apóstoles y los cristianos primitivos también guardaron el sábado, reconociendo la autoridad divina. Pero el sábado no es solo un asunto de autoridad. El sábado también es una provisión divina de amor para fomentar las relaciones, nuestra relación con Él y nuestra relación los unos con los otros. Se requiere tiempo para desarrollar buenas relaciones y el sábado nos provee ese tiempo. Si alguna vez hubo un momento en que necesitamos la renovación, el realineamiento del sábado bíblico, ese momento es hoy. Porque hoy, más que nunca, vivimos en una sociedad inquieta, llena de tensión. Una sociedad donde la gente se pasa la vida corriendo. Corren al desayuno, corren al trabajo, corren al almuerzo, para correr de vuelta al trabajo. Corren a sus casas durante las horas del tráfico y en Estados Unidos se echan algo a la boca y salen corriendo otra vez, a una velada llena de actividades, antes de correr a la cama para empezar a correr de nuevo al día siguiente. Y esta vida apresurada contribuye a una gran cantidad de problemas físicos, tensión, agitación, estrés. La gente está agotada. Y para poder encontrar un remedio para algunos de estos problemas, vemos gente que trata de hacer toda clase de cosas. A veces se hacen miembros de un club atlético, van a grupos de meditación, al gimnasio, y a veces se van de vacaciones a la isla de la fantasía para olvidarse de todo y recobrar el equilibrio de su ser. Pero la experiencia nos ha enseñado que la paz interna y el descanso
no se obtienen en todas estas cosas o lugares, sino en la relación correcta con el Ser Celestial. Saben, personalmente deseo de todo corazón desarrollar una relación más estrecha con Jesús. Quiero acercarme cada día más de manera que Él sea real para mí. Estoy seguro que ustedes también, porque francamente, amigos, ¿qué otra cosa en el mundo vale la pena? Pronto sobrevendrá sobre el mundo una tremenda crisis. Según Daniel nos dice, esta crisis es inevitable y únicamente aquellos que hayan desarrollado una relación íntima con Jesús podrán permanecer fieles durante el tiempo del fin. Es por eso que deseo pedirle a Jesús ahora mismo que me ayude a desarrollar esa estrecha relación con Él. Si tú también deseas decir al Señor Jesús ahora mismo que quieres una relación más bonita con Él, inclina en este momento la cabeza conmigo mientras oro. Querido Padre, muchas gracias porque desde el principio de la creación del mundo estableciste un día para que sirviese como un día especial de comunión con tu pueblo. El sábado a lo largo de la historia ha sido atacado por el enemigo, pero gracias a Dios porque hasta hoy día podemos tener ese día reservado para, dejando todas nuestras actividades normales, dedicarnos a la comunión, a la oración, al estudio de tu palabra. Permite que el sábado tenga un significado profundamente espiritual en la vida de cada una de las personas que está asistiendo a este programa. En el nombre de Jesucristo. Amén. A veces algunos me dicen, pero ¿no indica el Nuevo Testamento que los cristianos deben adorar en el primer día de la semana? Amigo querido, por nada del mundo te pierdas el próximo programa. Juntos veremos cada una de las citas que mencionan el primer día de la semana en el Nuevo Testamento. También veremos los versículos que a menudo se citan para apoyar la observancia del domingo. La verdad no teme la investigación y sé que ustedes encontrarán muy provechoso nuestro próximo programa al ver juntos este importante tema. Espero compartir con ustedes otro programa dentro de poco. Que Dios les bendiga y continúen estudiando el libro de Daniel.